Hoy en Saludablemente vamos a conversar con la licenciada Clarisa Roberts. Ella es psicóloga y vamos a conversar sobre depresión. ¿Cómo andas, Clarisa? ¿Todo bien? Hola, sí, todo bien, por suerte, sí. Bueno, bienvenida a la redacción. Hoy vamos a conversar sobre depresión. Una enfermedad por ahí que resuena muchísimo, pero una persona, ¿cuándo se da cuenta o identifica que está pasando por una depresión? Bueno, buenísima la pregunta porque justamente esto es lo que ocurre. A veces suelen confundirse porque decimos o se suele en el común de la gente decir, bueno, la depresión es la enfermedad de la tristeza, ¿no? Pero no toda tristeza es depresión y no toda depresión cursa con tristeza, ¿sí? Cuando hablamos de depresión estamos hablando de un cuadro patológico, ¿sí? Donde el daño que se le produce a la persona o el sufrimiento que la persona carga es mucho mayor que de una tristeza que todos podemos vivir a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ahí me parece que en el sentido de poder informar esto a la población, está bueno que se pueda diferenciar, ¿sí? Si bien se asocia a la tristeza, no siempre cursa con tristeza. Y lo otro que es fundamental es que no toda tristeza es depresión. Podemos decirlo para que se entienda como que en un grado, en una regla, tenemos todos distintos tipos de tristezas o profundidades de tristeza. Entonces, una cosa es una tristeza normal frente a un suceso de pérdida, frente a un revés económico, afectivo, algo que pasó que no esperábamos que ocurra y nos dolió. Entonces, uno cursa una tristeza. La clave está en que ahí uno sabe qué es lo que me pone triste. Yo puedo identificar, esto es lo que no estoy tolerando, esto es lo que me está haciendo doler, quizás terriblemente, quizás estoy muy abatida, pero es eso, ¿sí? Yo sé qué es lo que causa todo ese sufrimiento en mí, ese malestar, que dentro de ese malestar la sintomatología es similar, en una, vamos a decirlo así, en una crisis de tristeza o en una depresión mayor, ¿sí? Es similar porque es pérdida de autoestima, mucho sentimiento de dolor, nada me gusta, nada me alcanza, ¿no? Pero la diferencia está en el grado de algo, que yo lo puedo identificar qué es lo que me ocurre o qué es lo que me lo provoca y medianamente soportable. Habrá personas que les cuesta más soportarlo, otras menos, pero si se identifica lo que lo motiva, no estamos frente a una depresión. Bien, Clary. Y además de estos síntomas que vos me hablabas, de esto de sentir con el autoestima bajo, fisiológicos, trae aparejados también síntomas, ¿no? Exactamente, sí. Tiene acompañamiento, digamos, la sintomatología puede ir de solo lo afectivo, que es el estado de ánimo, lo que decíamos recién, o tener complicaciones físicas o complementos, correlatos físicos de estos síntomas. Entonces, que pueden ir desde dolores físicos, cuestiones cutáneas, cuestiones de inapetencia o anorexia, caída del pelo, o sea, es muy variado, o sea, es como si el cuerpo respondiese también a esa tristeza, mostrando algo que no está bien, ¿sí? Entonces sí, el cuerpo también reacciona. Bien, Clary, respecto a las causales o a los disparadores, un poco hablamos recién de alguna circunstancia de la vida, Sí. pero también puede ser algo que se traiga genéticamente. Exactamente, sí, porque cuando estamos hablando de algo que me pasó, alguna situación de vida, estamos más del lado más fácil de asociarlo con una crisis de tristeza, con un duelo que puede ser normal o patológico y aún ahí no estamos en depresión. ¿Sí? Para hablar de depresión como cuadro psicopatológico hay factores que se combinan. De lo subjetivo, lo que uno trae como construcción de personalidad, ¿sí? Es como lo que yo voy arrastrando, que no necesariamente, por más que mi vida haya sido complicada en el comienzo y demás, voy a ser depresiva, ¿no? O sea, también tiene que haber un factor desencadenante y ese combo hace que pueda desarrollarse el trastorno, ¿sí? Como enfermedad. Y que pueden ser situaciones que uno a simple vista las analiza como tristes o dolorosas o traumáticas, y a veces las situaciones traumáticas parecerían desde afuera no ser tan traumáticas, pero en lo subjetivo sí produce un quiebre. Entonces es de lo más variado, no es simple de identificar, pero creo que si podemos hacer la diferencia entre yo sé qué es lo que me produce el dolor y no sé, es todo me produce, no sé qué, ahí estamos más de un lado que del otro, del lado de lo patológico que de una crisis que nos pasa a todos. Clary, y respecto a la voluntad, ¿el depresivo pierde la voluntad, las ganas de hacer, de vivir? Eso es uno de los síntomas identificables. Mira, yo podría decírtelo para que se entienda.
El depresivo lo que le pasa es que no puede, no que no quiere, no puede disfrutar, no puede gozar. La depresión sería la pérdida o la incapacidad de goce y de disfrute, pérdida del deseo, del interés y de si puedo hacerlo, no lo gozo, no lo disfruto. Eso es depresión, ¿sí? No pasa en los otros casos en donde puede haber una tristeza que te abata mucho, que estés muy mal, sin ganas de levantarte, de trabajar y demás, pero sí podés tener capacidad de goce. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Y con respecto al tratamiento, acudir a un psicólogo para encontrar herramientas se podrá resolver cuando es un nivel y después ya es necesario medicar, ¿verdad? En algunos casos sí, aún en depresiones graves puede cursar sin medicación, Bien. pero por lo general sí se requiere para poder estabilizar un poco el ánimo el acompañamiento sí, de un tratamiento médico o psiquiátrico, por lo menos en el momento para poder atravesar el síntoma más profundo, ¿no? Y luego sí seguirlo trabajando psicológicamente. Eso es importante cuando estamos hablando de cuestiones de un cuadro instalado como enfermedad, ¿no? Pero en general, pensando en qué le podemos decir a la gente, que cómo cubrirse frente a estas cosas, ¿no? Siempre es importante también dar la otra opción, porque la depresión puede ir al camino más oscuro y más profundo y terminar en las peores situaciones, pero si uno puede ir haciendo cosas para contrarrestar, podemos decir como un decálogo para contrarrestar la tristeza, el sufrimiento y demás, también podríamos decirlo en una frase corta y que se entienda, busquemos más momentos de hacer lo que nos gusta, ¿sí? Que es la única manera de contrarrestar todos los otros malestares. Si yo tengo en mi vida, en mi diario, en un día, he podido tener espacio, he podido hacerlo al espacio para hacer eso que me gusta, aunque sea poquito, y al resto sí obligaciones, cosas que por ahí uno hace, pues no le queda otra y las tiene que hacer, ahí estamos como contrarrestando, ¿no? Entonces busquemos darnos permiso para hacer lo que nos gusta. Tiempo es nuestro tiempo, lo tenemos que encontrar en la agenda para nosotros. Perfecto, Clara. Entonces, como último, una vez que nosotros identificamos estos síntomas, estas sensaciones, acudir a un profesional, ¿no? Para encontrar ese apoyo, esas herramientas. Cuando no estamos pudiendo hacer esto, que viene a ser como un consejo, podemos decirlo así, y por más que lo intentemos, que pongamos un poco de voluntad, pero a veces no alcanza y no logro sentir eso, consultemos. Sí, siempre es mejor pedir ayuda. Si no es en un profesional, por lo menos acercarse a la red de apoyo que tengamos, eso no lo perdamos, también eso es un sostén y ir pidiendo ayuda hasta tanto, bueno, si la cosa supera la capacidad de respuesta de la persona, es necesario acudir a un profesional. Entonces, que no se dude, esto puede uno sentirse mejor. En algunos casos no se resuelve del todo, en otros sí, pero lo que sí se logra con el tratamiento es sentirse mejor. Muchísimas gracias, Clara. No, gracias a vos.